Hi, everyone, and welcome to Su Iglesia. My name is Nadina. My name is Josue. Thank you for joining us today. We're excited to have you back with us again. We have a great song and sermon prepared. Please keep the church in your prayers as we continue to deliver God's message online. If you have any prayer requests, you can put them in the comment section. Be sure to share this link with your family and friends and help us spread the Word of God. Also, remember to turn on the English captions before the sermon starts. God bless you. Dios te bendiga. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Oh, your love, oh Lord. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente
espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Versículo 4 dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis y estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Padre Santo, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias por las maravillas que tú haces en nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las bendiciones que tú nos das a cada uno, Señor. Porque conforme a tu palabra todo lo recibimos de parte tuya. Y te damos gracias porque eres bueno. Habla en nuestro corazón y habla el corazón de toda persona que pueda escucharnos. Y de alguna manera haz, Señor, que esta palabra pueda llegar a mucha gente para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor.
Para los que nos están viendo en línea, estamos de regreso en la iglesia. Así que venga y gócese con nosotros. Amén. Démosle la gloria a Dios juntos aquí en la iglesia. No deje que el enemigo le engañe y le aparte de la comunión con el pueblo de Dios. Amén. A veces le ponemos título a los estudios o a las predicaciones, y si hubiéramos de ponerle título a este estudio, le llamaríamos Motivador fracasado. O en inglés se diría Motivational Speaker, a failure of a motivational speaker. I think that's the right way, right? No? Something like that. Ok. Y vamos a hablar de 3 motivadores. Uno de ellos, vamos a seguir luego con la lectura, con la Biblia. Uno de ellos es el faraón, ¿verdad? El pueblo de Israel salió de Egipto por el mismo permiso del faraón. Porque murió su hijo, murió todos los primogénitos de Egipto. Entonces les dijo al pueblo de Israel, váyanse. Entonces los israelitas se fueron. Porque esa era la promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel, que los israelitas iban a salir de Egipto libres. Los israelitas cogieron sus cosas, despojaron a Egipto de las joyas y de las cosas valiosas, según nos cuenta la Biblia, y se fueron. Y al irse, caminaron 4 días, y Dios les llevó al borde del mar. Cuando vea en YouTube, probablemente vamos a poner la figura de más o menos dónde cruzaron. Los llevó al borde del mar y quedaron atrapados entre el mar y las montañas. Entonces salió el primer motivador, el primer motivational speaker, que fue el faraón. Y según lo que nos cuenta la Biblia aquí en este capítulo, Éxodo capítulo 14, Faraón, como motivador y como rey, les dijo, ¿por qué hemos dejado a estos israelitas que se vayan? Vamos a traerles de regreso. Así que cogió todos sus capitanes y fue persiguiendo al pueblo de Israel para traerles de regreso. Ok, primer motivador. ¿Tenía autoridad para hacerlo? ¿Tenía los recursos? Y él mismo estaba ahí para ir como el jefe, como el líder, a traer a los israelitas de regreso. Un buen motivador con autoridad. ¿Sí ve? Porque algunos motivadores solamente le dicen, pero nada más le dicen. Pero él fue un motivador con autoridad. Vamos y yo voy con ustedes. Y como dicen, puso su trabajo y sus pies y sus manos donde estaba su boca. Reunió 600 carros escogidos del ejército, reunió a todo el ejército y a seguir a los israelitas. Ok, un motivador con autoridad. Este motivador influyó sobre una nación entera, Egipto. Tenemos el segundo motivador y es Moisés. Dios había traído palabra sobre el pueblo de Israel a través de Moisés varias veces. Entonces, como Dios había traído palabra sobre el pueblo de Israel, los israelitas siguieron a Moisés. Un motivador con señales, ¿verdad?
Vamos a hacer esto porque Dios va a hacer esto. Y vamos a hacer aquello porque Dios va a hacer aquello. Y vamos a hacer esto porque Dios va a hacer esto. Y demostró con las 10 plagas en Egipto este motivador espiritual para mover a alrededor de 2 millones de israelitas y sacarles de Egipto. Qué tremendo motivador, ¿verdad? Porque una cosa es un motivador que mueve un pueblito, un grupito. Este motivador movió 2 millones de israelitas. Pero lo que cuenta al final no es el hecho de ser un buen motivador, sino cuál fue el resultado final de lo que ellos motivaron a hacer, ¿verdad? Ya vimos, Faraón levantó a una nación entera para perseguir a Israel. Moisés levantó un pueblo entero para escapar de la esclavitud. Tenemos otro motivador que se motivó a sí mismo. Y este motivador también fue un rey. Para los que han leído la Biblia o hemos leído la Biblia, está en el libro de Daniel, capítulo 4, Nabucodonosor. Este motivador parece que hubiera asistido a algunas de esas clases de motivadores, donde le hacen repetir, yo valgo mucho, yo soy muy bueno, yo soy muy importante, yo puedo hacerlo, yo debo alcanzar esto, yo voy a aprender, yo voy a obtener. Parece que este motivador fue a muchas de esas clases y había aprendido muy bien. Y este motivador se paró probablemente en la parte más alta del palacio en Babilonia. Y las palabras de este motivador no fueron para un pueblo. Fueron unas palabras motivadoras, como lo había aprendido, para sí mismo, porque era el rey. Y las palabras de este motivador dicen en Daniel 4:30, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Imagínense a cuántas clases de motivación habrá asistido este hombre, que realmente estaba bien motivado para sí mismo. Ok. Le titulé a este estudio el motivador fracasado, porque en los 3 casos, estos motivadores fracasaron en su resultado. Porque no depende de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros decimos, sino depende de los planes que Dios tiene para con nosotros. Si ve, cuando entramos en los planes de Dios, estamos en un buen lugar. Cuando entramos en los planes de Dios, vamos a obtener un buen futuro. Cuando entramos en los planes de Dios, Él tiene buenos planes para nosotros. Pero cuando no estamos en los planes de Dios, es algo como decir, estamos en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Voy a poner ejemplos, digamos, demasiado duros. Hay quienes entraron, ¿verdad?, en las torres. El momento en que los aviones chocaron las Torres Gemelas. No fue su culpa. Sencillamente estaban en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. ¿Sí ve? Estoy poniendo un ejemplo extremo. Pero hay quienes que aparentemente estaban en el lugar incorrecto porque no les sonó la alarma, o porque les cogió el tráfico,
o porque algo pasó y no llegaron a tiempo. Pero dentro del plan de Dios, para estas personas estaban en el lugar correcto. Sí, ve, a veces dentro de nuestros planes podemos estar en el lugar correcto a nuestros ojos, pero estar en el lugar incorrecto a los ojos de Dios. Y no es cuestión de estar en el lugar correcto a mis ojos, sino estar en el lugar correcto dentro de la voluntad de Dios, porque si estoy dentro de la voluntad de Dios, donde quiera que yo esté, estoy en el lugar correcto. Dentro de la psicología humana, esto es completamente inentendible. No se puede entender porque ¿cómo puedo estar en el lugar correcto cuando no estoy en el lugar donde yo planeé estar? Ok, vamos a ver otra vez ahora estos personajes. En Éxodo capítulo 14, Dios endureció, en el versículo 4, el corazón de Faraón para seguir a los israelitas. Este rey, un muy buen motivador con autoridad, tenía un corazón endurecido por Dios. ¿Sí ve? Según él estaba haciendo las cosas correctas como rey. Según él estaba motivando a una nación entera para hacer lo correcto, que era traer a los esclavos de regreso. Y movió a una nación entera para ir a traer a los israelitas de regreso. Ahora, el resultado ya lo sabemos, ¿verdad? Fue de regreso, fue persiguiendo a los israelitas por 4 días. 4 días, no fue, pues en ese tiempo no habían tanques de guerra, no habían aviones, no había nada de eso. En el versículo 8 dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los israelitas, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Jehová de los ejércitos les había sacado. Salieron por la mano de Dios. Y cuando Dios mueve algo, Él sabe lo que hace. Y cuando Dios hace algo en nuestra vida, Dios sabe lo que hace. Y cuando Dios nos manda algo, aunque aparentemente alguna cosa que recibimos de Dios no tenga sentido, Él sabe lo que hace y Él sabe lo que dice. Y eso es algo glorioso, estar en la voluntad de Dios. Y por eso cuando Jesucristo habla con Nicodemo, le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, le dice, el viento sopla de donde quiera y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Y el que es guiado por el Espíritu, muchas veces cambia sus planes. Eso es lo que quiere decir. Dice, no sabes dónde está, cuáles son sus planes, que planea una cosa y después hace otra cosa, porque es guiado por la voluntad de Dios y está dispuesto a cambiar sus planes. Y como siervos o hijos de Dios debemos de estar dispuestos a cambiar nuestros planes para poder hacer la obra de Dios como Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. En el versículo 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. ¡Qué malas noticias! Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. La forma que la Biblia lo pone aquí no me suena tanto a clamor. Okay. El escritor
parece que tuviera un poco de humor aquí. Mire cómo dice. Y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Le suena eso a usted, clamor? Eso no me suena nada a clamor, eso me suena a queja. Entonces, en el versículo 13 aparece el motivador, Moisés. Ya había obtenido tantos logros Moisés. Imagínense, sacó a más de 2 millones de personas de Egipto. Esos son bastantes logros. Entonces, este motivador comenzó con su discurso. Una vez más, ahora vamos a ver. Y se paró probablemente en la piedra más alta y comenzó su discurso. No temáis. No me imagino cómo habrá gritado Moisés para que la gente le oiga, ¿verdad? Había como 2 millones de personas y no habían megáfonos, no habían parlantes, no había nada de eso. Este hombre estaba gritando: no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. ¿Sabe? Cuando nosotros a veces hablamos, ¿verdad? Que a veces hablamos una cosa, pero dentro de nosotros estamos pensando en otra cosa. El autor del libro, probablemente Moisés mismo, muestra el doble sentido de estas palabras. Él está gritando al pueblo de Israel: no temáis, no temáis. Pero le temblaban las piernas. Este motivador era, ¿cómo le digo? Estaba motivando a los demás de algo que él mismo no se atrevía. Y eso nos muestra el siguiente versículo. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué tremendo motivador! Entonces Jehová dijo a Moisés, mire, Moisés estaba hablando palabras motivadoras a un pueblo gigantesco y sabía que lo que estaba diciendo de alguna manera Dios lo iba a hacer realidad. Entonces Jehová le dice a Moisés: ¡hey, motivador, cállate! En el versículo 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche. No era cuestión de levantar un discurso motivador. Era cuestión de decirle al pueblo de Israel: Dios nos dijo que marchemos, entren en las aguas. Porque el plan era ese. No tenía para qué levantarse como un motivador para decir: esto va a ser Dios, esto va a ser Dios. Entra, trabaja, vive para Dios, sirve para Dios, busca a Dios. Haz en tu vida lo que Dios quiere que tú hagas. Acércate a Dios con corazón sincero, con corazón humillado. Búscale y Dios va a hacer contigo lo que Él va a hacer. Sigue adelante. No es cuestión de que podamos decir: si es que vienes a Cristo te vas a hacer rico. Si es que vienes a Cristo, el Señor te va a bendecir materialmente, pero en una forma que vas a vivir como hijo de rey. ¿Ha oído esos motivadores, verdad? Hay muchísimos por ahí de afuera, en el internet, en la televisión, en iglesias.
El Señor nos llamó para salvar nuestra alma y para rescatarnos del infierno y para huir del camino que íbamos, cambiar nuestra vida. Y nos llamó sencillamente porque nos amó y tuvo misericordia de nosotros para que no nos perdamos. Y no estamos en las iglesias para motivarle a decirle que usted va a tener una vida pero lindísima cuando usted venga a Cristo. Va a tener, sí, el resultado del cambio de vida que Dios ha hecho y va a hacer con usted. Pero no va a ganarse la lotería. No le puedo decir que va a estar sanito por el resto de su vida. Tenemos que atravesar valle de sombra, valle de muerte, valle de sufrimiento, pero tenemos una promesa gloriosa que Él dice: yo estaré contigo. No estamos en la iglesia para motivarle para algo. Estamos en la iglesia para decirle la verdad. ¿Qué diferencia, verdad? Porque es la verdad la que nos hará libres. Venimos a la iglesia para recibir la verdad. Porque los políticos le mienten, porque el gobierno le miente, porque las noticias le mienten, porque YouTube le miente, porque los medios de comunicación le mienten. Y en el mismo canal de televisión hay 2 o 3 o 4 diferentes opiniones y usted no sabe a quién creerle. Y en el mismo gobierno se pelean entre ellos y usted no sabe cuál es la verdad. Y en los reportes que usted puede ver en el internet o en cualquier lugar, usted ve reportes que uno reporta una cosa, otro reporta otra cosa. Y a la final usted dice: ¿cuál es la verdad? El Señor nos ha dejado su palabra para conocer cuál es la verdad. Y venimos a la iglesia para aprender de la palabra de Dios y aprender cuál es la verdad. Así que si es que algún momento aparece que alguien viene como un motivador excepcional para decirle que todos sus problemas son resueltos cuando usted viene a Cristo, probablemente debe salir de ahí. Porque la verdad de la palabra de Dios es que venimos a Cristo por su misericordia, porque Él ha tenido misericordia para salvarnos, para liberarnos, para cambiar nuestra vida. Y sí, nuestra vida va a ser mejor porque nuestra vida va a tener el resultado de nuestro arrepentimiento, el resultado de estar en Cristo Jesús, el resultado de haber dejado atrás vicios, el resultado de haber dejado atrás el pecado, el resultado de haber dejado atrás las peleas, el resultado de haber dejado atrás las cosas que Dios no quiere en nuestra vida, y el resultado de ser libres para Él. Y nuestra economía sí va a mejorar, y nuestra vida personal va a mejorar, y nuestra conciencia va a mejorar, y nuestra familia va a mejorar, y nuestro futuro va a mejorar, no con una varita mágica, pero con las bendiciones que cada día el Señor nos dará a causa de la obediencia. Así que tenemos aquí un motivador, otra vez el faraón, motivó y movió a una nación para perseguir al pueblo de Israel. Tenía todo el derecho como rey, había tenido sus esclavos por más de 300 años. Y como nación tenían el derecho de continuar con esos esclavos, quizás según ellos para siempre. Motivó a una nación entera, a todos los hombres de guerra. ¿Cuál fue el resultado? Él y todo su ejército murieron en el Mar Rojo. Fue un motivador, muy buen motivador. ¿Cuál fue el resultado de su discurso? La destrucción total de su imperio.
¿Sabe qué tan buenos eran los discursos de Adolfo Hitler? Movió una nación para pelear contra el mundo entero. Y en su corazón pensó, vamos a ganar. Mi hijo me estaba contando de algo que vio respecto de los resultados después de la guerra, cuando Alemania perdió la guerra y las naciones impusieron sobre Alemania tributo para pagar los costos de la guerra. Y en Alemania las madres comieron a sus hijos. No depende del motivador, depende de qué es lo que Dios quiere de mi vida y cuál es el resultado de lo que yo hago delante de Dios. Este otro motivador, Moisés, él quería afirmar el corazón del pueblo de Israel. Y cuando se para frente a toda la nación de Israel, él quería decir, pero miren lo que Dios va a hacer. Un predicador, pero increíble, con señales y prodigios, ¿verdad? A Dios no le interesaba eso. Lo que Dios quería es sencillamente sacar al pueblo de Israel libre de Egipto y destruir a los enemigos de Dios. Y lo único que había que hacer es cruzar el mar. No se necesitaban palabras. Así que Dios tuvo que callar a Moisés como motivador y le dijo, Moisés, hey, no es con palabras, es con lo que yo voy a hacer, no es por lo que tú les digas, sino por lo que ellos van a ver. Solo dile al pueblo de Israel que marche. Probablemente el Señor está hablando a tu vida en algunos aspectos de tu vida. Y muy probablemente hoy necesitas oír, sigue adelante. No regreses a ver atrás. No esperes que alguien te empuje. No esperes que alguien te motive. No esperes que alguien te diga algo. No esperes que el Señor te mande un sueño. No esperes que el Señor de pronto te abra la Biblia y te muestre el versículo ahí para que hagas lo que tienes que hacer. Sencillamente haz lo que tienes que hacer. Mira qué tal tan simple, tan linda la voluntad de Dios. Vamos a terminar con el otro motivador. Nabucodonosor. En Daniel capítulo 4. Este motivador se estaba motivando a sí mismo. Y estaba usando las frases que muchos motivadores de este día le dicen a la gente que repita para motivarse a sí mismo. O sea, tú tienes valor, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello, tu vida vale mucho, más que esto, más que aquello. Le hacen pensar muchísimo de sí mismo y le levantan tanto el orgullo que después la persona no se da cuenta de sus límites y se endeudan o se meten en problemas donde no debían estar. Y hay algunos cristianos que quieren vivir como hijos del rey porque somos hijos del rey. Lo que no saben es que mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Así que no trate de vivir como rey aquí,
Gracias a Dios por las bendiciones que Él nos puede dar. Recíbalo, úselo, compártalo y úselo para la gloria de Dios. Pero en esta historia de Nabucodonosor, aún estaba la palabra en la boca del rey. Versículo 31. Cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo, será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Aunque Nabucodonosor había levantado un imperio gigantesco, Dios le dijo a Nabucodonosor: yo te puse ahí. Wow. Queriendo enseñarnos Dios que no somos lo que somos por lo que hemos hecho o por el gran esfuerzo que hicimos, aunque a veces nosotros vemos así. Somos lo que somos, o tenemos lo que tenemos, o hemos logrado lo que hemos logrado solamente por su misericordia. Y usted quizá puede regresar a ver atrás que algún momento en su vida todo pudo haber cambiado. Y probablemente no estaría en el lugar o en la condición donde está, sino en condiciones totalmente diferentes. Pero es la misericordia gloriosa de Dios que llegó a ese momento en nuestra vida para traernos bendición. Y yo digo ahora a los que están presentes y a los que nos ven a través del internet, probablemente este es el momento en tu vida donde Dios quiere cambiarlo todo. Y probablemente Dios te trajo a este momento para darte bendición para todo tu futuro en la eternidad. Vamos a orar. Padre glorioso, estamos hoy delante de ti. Y reconocemos que tu palabra es verdad y nos dejaste tu palabra para que sea de bendición y para que sirva para cambiar nuestra vida y para la salvación de nuestras almas. Pedimos, Padre Santo, que esta palabra pueda llegar al corazón de mucha gente y muchas almas se puedan salvar y que nuestra vida hoy pueda cambiar, reconociendo que tú eres el que puede cambiar las cosas en nuestra vida hoy y puede hacer que aún las cosas que cambiaron en nuestro pasado para traernos de alguna manera alguna maldición, hoy día nos traes bendición porque tú estás aquí. Y hoy te damos la gloria por eso. Y pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu glorioso entre en nuestro corazón y cambie nuestras actitudes. Y en lugar de motivarnos como la gente y el mundo nos quiere motivar, que tu Espíritu motive dentro de nosotros la obediencia para que produzca salvación y bienestar y vida eterna y traiga bendición a nuestra familia
para la gloria de tu nombre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias a ti, Padre Santo.